Buenas tardes. ¿Cómo andan? Miren esto lo que es. Tenemos que agradecer a la vida, a Dios, a quien sea, por esto. Un poquito de viento hoy, un poquito de viento del este. Miren qué maravilla. Un regalito que me hicieron. Un Angler Fishing Pro Fenix 390. Un regalito del Chino William. Muchísimas gracias, Chino. Un gran proveedor de casa de pesca de Uruguay. Miren qué bonito. Queríamos ver la caña, no la bolsa. Sí, está, pero igual, pero miren qué bonito. Sí. Bueno, esta parte ya la medí. Tiene 1 metro desde la punta hasta el pozarril, con rosca, como pidieron algunos pescadores. Miren estos detalles. La Fishing Pro Angler de 100-300 gramos, 3 tramos. Obviamente que me traje carnadita. Va despacio, hay mucho viento, ténganme paciencia. Esto fue una prueba engañada que me trajeron. Sí. Me hicieron a grabar para ¿Cómo engañada? mostrar la caña, pero yo no traje caña. Bueno, pero no parás, tranquila, es una prueba, Vos no te pongas nerviosa. Buah. Bueno, un puntero espectacular para la noche. Sí. Una puntera muy divina, reforzada. Bueno, te doy esto para ti. Livianita. Livianita, preciosa. No sé qué dará, 300 gramos capaz. Un poquito más, no la pesé yo. Miren los pasahilos como son. Bueno, los pasahilos no son Fuji. Son muy buenos, pero no son Fuji. De muy buena calidad, pero no son Fuji. Pero llegaron a un precio increíble. Por eso mismo, la vara es una excelente vara, como todas las Angler que ha llegado, todas. Pero se bajó un poquito el costo por los pasahilos, no porque sean malos, son buenísimos, pero no se compara con los Raiden Fuji. Así que bueno, vamos a armar con un clásico Daiwa 20, que le está con un chicote 0.50, un nylon 0.30 milímetros, la Machilón que me encanta. Vamos a usar camaroncito blanco y langostino ahí de la Currica. Y bueno, agradecido totalmente al Chino William, muchísimas gracias, me encantó, amé la caña. Una caña firme, me gustó la caña. Está preciosa, tiene muy lindos detalles. Es gris como quieren todos. Ahí te apareció un color más oscuro, es gris, está preciosa. Bueno, vamos a proceder a poner mi hermoso Daiwa, que lo amo con el alma. Como dice Noé, amo mi caña. Le vamos a poner un plomito de 150 gramos. Y vamos a proceder a hacer el lance solamente con el plomo. Y obviamente que después vamos a hacer Y ojo que es un día terrible para hacer lance. Sí, está bravo el viento, siempre agarro. Estoy en casa, ¿es así o no? Estamos en casa, estamos trabajando, está divino, ¿eh? Sí. El agua está crecido, está tapado y escuchás, están matando la burqueta, están pescando esto y no podemos salir. ¿Cuándo podemos salir? Bueno, igual, está lindo igual. Bueno, termino de armar esto y ya continuamos. Bueno, ya quedó colocado nuestro Daiwa. Como dije, tenemos un nylon 0.50 y un 0.30 milímetros. Le coloqué un plomo 150 gramos. La encontré divina la caña. Mi consejo es siempre cuando hayamos usado el reel, conviene siempre hacer el primer lance con el plomo para acomodar, evanar bien, porque a veces provocamos hacer una gallita. Entonces, evitamos. Acá está un amigo Con pescador. el plomo solo, ¿no? Sí. Aprovechamos para saludar a este amigo acá, pescador. Hola, ¿qué tal? Un amigo, mirá, se te fue la currica. Se te fue la currica, Ah, bueno, se le fue la currica. Ahí está, mirá, en vivo. ¡Opa! Mirá, muy bien. ¿Es que Burel o sí, Burel, fue. Burel. Era Burel. Bueno, estaba, pues salió en vivo ahí, Viene bien, Julio, Trae suerte para la pesca. Sí. Bueno, vamos a seguir acá, vamos a hacer el lance con la caña esta, a ver cómo se comporta. Vamos a hacer el lance solamente con el plomo y obviamente miren la carnada acá. Sí.
hermoso langostino, hermosos camarones ahí de la Casa de Pesca de la Curica, también cuchillo para filetear ahí de la Casa de Pesca de la Curica, Harvey Walcott. Este viene con una piedrita para afilar y todo. Me quedé nervioso con la Curica, ya quiero armar una. Ah, porque el lance no grabamos, claro. Vamos arriba. Buah. Bastante lejos fue. Sí. Bueno, ahora vamos a probarla con anzuelo, carnada, que estoy como... Claro, estoy como loco ya. Muchísimas gracias al querido William, el chino William, proveedor de casi todas, o todas, no sé, pero sé que es un proveedor de casi toda la casa de pesca. Un saludito para él, muchísimas gracias, y un saludito para la familia de él, que son divinos. Gracias de corazón de parte de los pesqueros, así nombro los tres. Bueno, William, deseame suerte. Yo no creo suerte en la pesca, pero bueno, ya que todos lo dicen, lo vamos a repetir. Se va, Julio, se va. Se va. Pon atención. Mirá el hombre acá. Son chicos, pero Pero son pejes. Está espectacular. Bien de bien. empieza la temporada. Sí, recién empieza. Bueno, Noé ya se puso nerviosa. Ya se puso nerviosa, Noé. Bueno, ahora... Oh, Sí, toma. Creo que va a pasar por abajo de la tuya. Ahora. Cuidado. ¿Tuviste pique también? Yo vi que la llevaba raro, ¿viste? Claro, llevaba por el costado, como decís vos. Qué estreno, ¿eh? Gracias, William. está lindo. Mochuelo. Bueno, no era con qué quería estrenar, pero bueno. ¿Eh? No era con lo que quería, pero bueno. No, pero la cosa es probar la caña, no lo que vos quieras pescar. Mira lo que es eso, bicho. Burrazo, estás. Bueno, se viene esta semana de turismo y te necesitamos pescado. Sí, necesitamos. Este está generoso, ¿eh? Ah. Mirá la corvina conchuza que saqué. Mirá si lo veo loco el otro día. Ah, no, otro espejo más. Bueno, ahí está. Ahí está. Genial. Me pegó una llevada en vivo. Ya Sí. está. Probada. ¿Ya está probada? Y empezó a llover ahora. Ah, yo pensé que vos me habías mojado. Ay, ay, buah. Me arrancó con un buen peje, me parece. Que no era. Que no era que había chiquito. antes que se ¿Qué fuera. pasó? Antes que se fuera. Ay, Ah, bueno, pero que no habían chiquito, me dijiste. Ah, está cebando, muy bien. Muy bien, a ver. Vamos a ver, claro, el tipo está cebando. Nosotros no trajimos ceba hoy.
No trajimos ceba hoy. Yo siempre traigo para el pejerrey. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Se va con Cris. Ceba con grill, ahí va. Bueno, muy bien, che. Qué espectáculo. Está probada la caña, Carlito. Ay, ay. Ahora aumentó. Mira qué bonito pejerrey. Bueno, ahora sí, Vos me dijiste que todo lo que pescaba me ibas a dar. Sí, sí, sí. Antes de cámara. Yo ahora quiero buscar a mi nieta a la escuela. No, estoy jugando. No, sí. Quiero pasar por lo de Carlito antes ¿Sí? para ver el tema de... ¿De la caña? Sí, pasá cuando quiera nomás. No, antes Bueno. de ir me voy a ir. Ah, bueno. Hago 2 lances más y ya me voy, paso por ahí, miro a ver qué tiene. Bueno, perfecto. Muy bien. Felicitaciones por la pesca, Vamos arriba. Bueno, dijiste el último tiro y está. No, ahora me voy porque... Y dijiste, a mi nieta. bueno, dijiste el último tiro y tiraste como 6 ya. Yo te controlé. Es un vicio de todos los pescadores. Sí, el último tiro y amanecí acá. Tomá, llévate la... Para carnada, bien de bien. Ya no, me tengo que ir. Bueno, muy bien, En un ratito cambiaste el pesquero y funcionó un poquito mejor, creo. Sí. Ay. Excelente. Bueno, arrancó el agua con fuerza, pero esto un rato porque ya está ahí abriendo, así que los pescadores se fueron, nosotros nos vamos a aguantar acá. La caña y las cosas todavía siguen ahí, así que bueno, su primera pesca con esa caña y bueno, ya la primera, el aguazo que se dio. Esto un ratito, 5 minutos y ya salimos a pescar de vuelta. ¡Opa! Ah, ¿viste? Oh, se están yendo todos los pescadores. A peje. Y allá tenemos otro arco iris. Sí, hoy salió como 3 ya. ¿Sabes que están atrás de esa piedra, no? Bueno. Bueno, vamos. Ahora paró la lluvia. Vamos a tomar un matecito. Esta matera hace años que me acompaña. Fernando Silva me la hizo. Miren qué bonito. Qué bonita. Vamos a tomarnos un bueno, Marte. Miren qué pesquita. Miren qué pesquita. Divino. A ver qué enganchó, ¿no es? Un peje me parece. Bien, mirá qué lindo que está. Mirá qué lindo que está ese peje. Qué divino. Muy bien. Bueno, hoy me hablaste de cañas quebradas, que me hiciste una historia bárbara, que no pesco nada, que me voy a meter en la parte de enganche y aquí, Era para que me creyera. Sí, y caí en la tuya vos. Oh, ahí en la corvinita, corvinita. Sí, claro, corvinita, sí. Oh, un mochuelón generoso. A ver. Ahí viene, tomando la pancita. ¡Oh, así! La trae por arriba del agua. Haciendo zapito, la traigo. Bueno, muy bien. Sí, la caña no sé si le va. Ahí viene. Mirá qué linda corvinita. Muy bien. Se está dando perdido. ¿Viste? Felicitaciones. Muy linda la corvinita. Preciosa. Vamos a ver si se sigue, ¿no? Che, no avisás nada vos, ¿no? Qué bandida que sos. Terrible, Mirá. Con paciencia la guacha pesca una cosita. Sí, otro se me fue. Bueno, está, pero se te fue el otro. Ya está. Vos, Fernando, ¿viste que No. le das 2 centímetros y Dios me libre, muchacho? La que sabe, sabe. Por algo Y sí. Mirá. Alguien tiene que filmar, vos. Sí. Ni hablar. Aparte se hace el humilde. Vos sabés, no, yo tengo la suerte que todavía mi señora no pesca, entonces eso es una gran ventaja y todavía me siento pescador. Sí, claro, sí. Después, como dicen en la barra, me voy a sentir mate. Sí, ahí va. Sí, bueno. Estamos como Javier, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Ah, muy bien, Bueno. Bueno.
¿Qué lo tiró? Me tiró la Agarró mano. de así de primera, agarró. Bueno, muy bien, Andaba una cosita por el peje. Ah, pues. El primer concurso de peje que haya te voy a llevar. No, qué esperanza. Venimos a aprender un poco. ¿Qué te parece que es? ¿Roncadera? No, tiene, no sé, me parece que mochuelo o si es una burra, una burra muy linda. Ah, no, ahí peleó Mingo, me parece. ¿Mingo? Sí. Burriqueta. ¡Oh! Mirá la burra. Mirá la Ah, burra, mirá la linda. burra. Mirá la burra, mirá la ¿Vas a levantar burra. así o querés que agarre la caña? Ah, va ahí. Mirá la burriqueta, vos. Mirá esa burriqueta ¿Vos? lo que es. Vos, ¿me vas a cortar el pescuezo? No seas envidioso. Mirá qué burra. Está muy linda, sí. Está loco, la verdad. Mirá Bueno, mi pie. William. Mirá. Gracias, William. Muchas gracias, William. William. Mirá. Qué burra, vos. Qué disparate, vos. Tony, guardale congelado para el campeonato. Ah, sí. Bueno, te felicito. Bueno, esto sí es felicitaciones. Sí. Gracias, William. Felicitación. Bueno, no es de vuelta, no sé si un peje o burele. Ah. No queremos burel. ¿Eh? No queremos burel. Ay, ahora el anzuelito, tenés cuidado. Bueno, muy bien, muy bien. No era esto que queríamos. Miren qué burra, vos, qué burra. ¿Burel? Ah, pero este ya está para comerlo. Este ya no es para la fritanga. Ah, perdón. No es para carnada, perdón. Es para la fritanga, sí. Fritanga. Yo tuve que empatillar ahora capaz No, pero de- mira, este agarró justo de afuera, mira. Agárrame acá, yo te lo saco. Primero le vamos a quebrar la cabecita porque ellos tienen dientito, ¿viste cómo es? Mira qué lindo que está. Mm, Muy bien, negrita, ¿eh? Anda una cosita. a ¿Vos? su lado. A su lado. Sí. A su lado. Este. ¿Qué? No, no. ¿Está? ¿Era No, eso? que hablaste de la caña, pero era por celular. Era por... Vamos a estar media hora más y nos vamos. Bueno, trajimos luz, hay pique, caña probada, ¿Qué pescadito te parece? burriqueta, a ver, burriqueta. ¿La burra? Sí. Burriqueta. Tenemos buenos bifes. Ah, se viene Semana Santa. Se vienen los pescaditos. Bueno, muy bien. Muy bien. Acá recuperaron mi currica. Recuperaron mi curriquita. La dejé que bajara el plomo y le canché. Bueno, muchas gracias. Lo que lo va a tener que arreglar porque Nada. lo voy a tener que cortar. Lo importante era la curriquita. Muchísimas gracias. A ver. Bueno, ya te digo, si es más grande que aquella. No, este es Mingo Corvina. Debe ser. Está Sí, peleando sí, y está peleando, está peleando. Está cabeceando bastante. ¿No? Sí, muy bien. Ahora, me parece que el nylon le ganó el multi, me parece. La verdad, No sé qué me decís vos, yo qué sé.
Tenías toda la razón y todavía no te lo pude discutir. Porque el hombre tiene no sé cuántos metros, que es cónico, que pesca en Brasil y no sé dónde. Pero, acá está el humilde. Humildemente. Vengo para atrás. Otra roncadera. No, ya corvinita, ya corvinita. Linda, linda. Sí, linda, preciosa, no está loco, ya corvinita. No digas que es mingo, vemos corvina. Con el consejito de bajar el anzuelo. Ah, está bien, está bien. Bueno, gente, ahora finalizando acá en la casa de pesca La Currica, no se olviden, Guaraní 1265. Cualquier consulta, vengan al local. Cualquier duda que tengan de la cañita, vengan al local. Lo mejor es venir y se muestra la caña, se sale para afuera, se va hasta la rampa, se prueba. Y bueno, y acá está la pesquita de hoy con la cañita. Muchísimas gracias, William, de nuevo. Che, el chino, mira qué burriqueta ahí. 800 cuánto, 890 gramos la burriquetita, ¿eh? Y hay más. Pero está, digo, son más chicos, no siempre muestran más grandes. ¿Cómo no va a haber pesca? Así que arrimaron las burriquetas, entraron las burriquetas a la rambla. Está todo el mundo sacando burriqueta, hay varios que están sacando burriqueta. Me dieron el dato firme de que adentro de las colleras también hay corvina. Hay gente que está sacando corvina. Y antes de la lluvia, un amigo de Johnny y de Noé, Javier, dice que estaba sacando una burriqueta atrás de la otra. Vino la lluvia y se cortaron. Se ve que Johnny vino para acá, medio inteligente, y las encontró en el 500. Y bueno, está, viste, son cosas de la pesca que uno va aprendiendo con el tiempo. Gracias, gente, que pasen bien, los esperamos. Guaraní 1265 La Currica. Y tenemos acá la mejor carnada también, ¿eh? No se olviden. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.